Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día estás viendo este episodio del podcast de la ICDC Amelia, La Buena Parte. Eso es. ¡Yee! Estamos contentos y pompeados. Esta es la primera vez que yo grabo con Gilberto. ¿Verdad? Es la primera vez que Sí. tú y yo grabamos juntos. Exacto, ya le dije, hoy se encuentra con nosotros Gilberto y esta que está aquí de hora, así que una vez más bienvenido. Fabiola está disfrutando mejor que nosotros por allá por Europa, así que ella está de party. Ella está pasándola bien con su Ajá. esposo Ángel, así que Fabiola, si nos estás escuchando, qué bueno por ti. Estamos súper contentos mientras tú estás en Europa, nosotros estamos aquí, pero Luego me tocará a mí. Exactamente. Pero lo hacemos con el corazón porque nos gusta esto de hablar con ustedes y hablar entre nosotros Sí. y sabemos que te lo mereces, así que nada, que sigas disfrutando por allá por España. Yes. Tráenos algo cuando regreses. Que no sean carbohidratos, por favor. Por favor. Así que no. ¿Cómo tú has estado? ¿Estás bien? Todo bien. Qué Mucho trabajo, bueno. pero... Sí, yo estoy igual. Como que no para. Ya, ahorita que estabas hablando, antes de que entráramos al aire, que ahora esta semana se va a poner más intensa en Área de San Juan por las fiestas de la calle San Sebastián. Ajá. Mi oficina está en Puerta de Tierra, así que ahí cierran completamente. Yo tengo que hacer malabares para que me dejen entrar, malabares para poder presentar salir. seguro social, Sí, acta de presentar la nacimiento. ID del trabajo, decirle yo trabajo aquí, o sea, hay que hacerle casi Un un background check para que me dejen entrar, pero sí, esas fiestas comienzan mañana. No, y algo escuché que ya estaban Sí, ahí ya en las filas en San Juan y yo dije, pero ven acá. Sí, eso está bien heavy. Eso está bien heavy. También está todo el mundo con el asunto de los boletos que salieron a la venta de la residencia que va a ser Correcto. Don Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. Así que hay muchos puntos en Sí. San Juan, en Río Piedras, en otros puertos de la isla, en donde van a estar vendiendo boletos y uno dice como que se triplica, se magnifica el asunto. Puerto Rico está bajo, digo yo, es que tengo la palabra en inglés, un magnifying glass. Está bajo una lupa en estos días. Sin duda, sin duda, sin duda. Y mucho tiene que ver con nuestro querido Benito Antonio Martínez Ocasio. Porque evidentemente es una persona que tiene demasiada influencia y que recientemente sacó un nuevo disco que lejos de levantar pasiones positivas o negativas, realmente ha sido tema de discusión bien profunda en muchos espacios, tanto no creyentes, evidentemente, como hasta en espacios de creyentes, por lo que está sucediendo y por el revuelo que está causando, no solamente sus canciones, sino algunas de sus canciones particulares que tienen una inclinación quizás mucho más política, o mucho más social, mucho más de conciencia de lo que él concibe o percibe que están problemáticas que están pasando en nuestro país. Así que de momento ha surgido una serie de conversaciones, Sí. de debates, de ideas y pensando en eso nos queremos montar también nosotros en esa ola, porque ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a montar también en esa ola? Y me gustaría que pudiéramos también discutir un poco, obviamente no el disco, porque nosotros no vamos a discutir el disco. Hasta ahí. No lo he escuchado hasta tampoco. Ahí. Pero sí me di la tarea de escuchar una canción particular y de un video, un cortometraje que ellos hicieron que me pareció súper interesante. ¿Lo pudiste ver? Vi parte, pero no lo he visto completo, pero realmente lo que vi a uno como patriota se le arruga el corazón, sin duda, se le arruga sin duda. Porque muchas veces por ciertas situaciones, ya sea financieras, familiares, muchas veces a lo mejor, por ejemplo, yo en el 2017 en algún momento pensé, decir, me voy, sí, yo fuimos. Yo también lo consideré. Ajá, exacto, yo lo consideré, pero obviamente en conversaciones con mi esposo y toda la cosa como que no era. Y entonces al ver ese cortometraje o parte de lo que vi, realmente la actuación de Jacobo Morales te estruja el alma. Sí, Jacobo es, para aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Y nos están viendo a través de YouTube, en nuestro podcast, Jacobo Morales es uno de los productores, actores, directores, escritores, todos los ores que tiene este país. Ya Jacobo está bien adelantado en años, tiene creo que 80 y pico largos o 90, algo así. Pero Jacobo Morales fue parte de la primera película puertorriqueña que fue nominada Guagua Aérea. fue nominada a un Oscar y se llama La Guagua Aérea, que particularmente
amarra muy bien lo que el cortometraje quiere decir. Sí. Porque el cortometraje lo que está hablando es de cómo sería un Puerto Rico sin puertorriqueños. Cómo sería un Puerto Rico en donde básicamente no importa la esquina que tú vayas, pues básicamente sean personas extranjeras, en este caso eran americanos los que estaban ahí, y cómo sería, Jacobo Morales interpreta a un Bad Bunny del futuro, a un Benito del futuro, entrado en edad, teniendo una casa en un campo escondido, pero que teniendo que chocar con la realidad de que no es ni la sombra de lo que era cuando él estaba. Correcto. Y tiene mucho que ver con ese asunto de la guagua aérea, porque la guagua aérea es una obra que se escribe, se me escapa el nombre de quien la escribió ahora mismo, y después se hizo una película, creo que fue en los años 90, por ahí más o menos, a principios de los 90, mediados de los 90. Sí. Yo me acuerdo de esa película. Yo también me acuerdo. Y lo que hablaba era de esa primera ola de migración que sufrieron los puertorriqueños después de la Segunda Guerra Mundial, que más o menos yo tenía una data aquí que decía que era de 1945 al 65, empezaron a emigrar un montón de gente, particularmente a la ciudad de Nueva York. Quizás otra ciudad de Chicago también tuvo algún tipo de migración, pero Nueva York era la meca. Masivo. Exactamente, era bien masivo. Y era cómo se iban llevando directamente desde fábricas de Estados Unidos o de diferentes industrias, se llevaban los puertorriqueños a trabajar allá a esos estados, particularmente Nueva York. Y cómo Puerto Rico sufrió la primera emigración bien grande, el primer éxodo masivo. Lo triste del asunto es que nunca ha parado ese éxodo. Se ha minimizado en algunas instancias y demás, pero nosotros tuvimos otra ola bien grande, como tú decías hace poco, para los huracanes María, Irma, para los temblores que después surgieron, para el verano del 19, para el asunto político, para la pandemia. Todo eso siguió exacerbándose y Puerto Rico, si mi mente no me falla, los últimos datos, en todo ese tiempo, desde 1940 y pico hasta ahora, han emigrado más de 6 millones de puertorriqueños. O sea, en términos generales de los que se fueron, los que se han seguido yendo y la gente que ha seguido pariendo hijos allá de segunda generación. O sea que hay más o menos como unos 6 a 7 millones de puertorriqueños que no estuvieron, no están aquí. Y eso a mí me parece interesante porque realmente es lo que ese cortometraje deja ver, es por las circunstancias que sean. Esta isla es donde nosotros nacimos, como tú decías, ese sentido patrio siempre está ahí en el corazón. Pero muchos de nuestros familiares, mucha gente ha tenido la difícil decisión de querer irse. Correcto. Porque quieren una mejor calidad de vida para ellos, para sus hijos, para sus familias, algunos confrontando temas de salud, otros mirando de cerca el tema de educación, que nosotros sabemos las circunstancias que hay del Departamento de Educación de Puerto Rico, otros mirando en temas de que, mira, yo tengo una preparación académica que aquí en Puerto Rico no me pagan lo que me pagarían en Estados Unidos y mi familia necesita también mirar eso de cerca. O inclusive que no la pueden ejercer. No la pueden ejercer, correcto, porque pues sencillamente no hay espacio. O está sobresaturado el campo. Y la realidad es que muchos también están cargando con deudas de préstamos estudiantiles, como yo pago eso. Así que hay muchas razones por las que la gente se va. Y es un tema que aunque lo venimos mirando desde antes, porque la guagua aérea esa película es una evidencia de que ya se está pensando este tema, ya se ha venido hablando. Que en este contexto, Benito lo que hizo fue volver a traerlo al mainstream y obviamente utilizar las redes sociales. Claro. Porque en el tema de la guagua aérea tú tienes que ir al cine para verlo. En este tema es que este hombre tiene millones de personas que le siguen y puede traer este tema de frente a todo el mundo lo va a ver y particularmente nuestra generación que se está levantando, los chamacos que se están levantando, tienen una conciencia real de, es verdad, yo vi a mi abuelo irse, a mi abuela irse. Yo soy parte de los que nos tuvimos que ir. O mis primos se fueron, mis vecinos se fueron. Así que es algo que lo están viviendo en carne propia y tienen la capacidad de poder hablarlo y expresarlo. Y algo que constantemente se está viviendo todos los días. Porque tanto familia como amistades. Hay, de vez en cuando, o sea, no sé, siempre hay uno que de momento tú te lo encuentras, no, pues es que me estoy yendo, me estoy preparando pues para irme. Y de verdad, wow. Me llama la atención porque ese cortometraje obviamente está súper bien hecho, como hablábamos al principio, tiene una actuación magistral de Jacobo Morales y de verdad te estruja el corazón porque toca la fibra de la nostalgia de saber, esta era la isla que nosotros vivimos, nosotros nos criamos, ¿verdad? Nacimos y nos criamos aquí, tenemos nuestros recuerdos, nuestras memorias y concebir un Puerto Rico distinto al que nosotros
concebimos ahora o que lo experimentamos ahora es bien difícil. Y yo me puse a investigar un poco porque obviamente el disco nuevo está en todos lados. Sí. Pero hay una canción que yo quise leer con detenimiento y me pareció interesante porque es bien amarrada a ese pensamiento. Y es una canción que es bien polémica porque ha sido una de las que ha traído estos temas de discusión que se llama Lo que le pasó a Hawái. Ajá. Y yo voy a leer bien rápido la letra porque me parece que la podemos mirar y luego ir a un momento a ver qué nos dice la escritura y cómo la iglesia debería insertarse en ese proceso. Me parece que es interesante, es importante. La canción dice más o menos así. Dice, ella se ve bonita, aunque a veces le vaya mal. En los ojos, una sonrisa aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecerían de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca. Con Dios se puede hablar. Se oye al jíbaro llorando. Otro más que se marchó. No quería irse para Orlando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No suelte la bandera ni olviden el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Ten cuidado, Luis, cuidado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río, también la playa. Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan. No sueltes la bandera ni olvides el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No sueltes la bandera, no olvides el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Es intenso. Para nosotros que vivimos esa cuestión, sí, es difícil porque él está trayendo una problemática real, como estábamos hablando en la introducción, pero no solamente de la gente que se va, que sabemos que tienen todas las razones del mundo. Claro. Aquellos que se quieren quedar a luchar. Es qué clase de Puerto Rico están experimentando. Es cómo tenemos que levantarnos todos los días con las luchas diarias de que no nos pagan bien, de que los salarios no dan, de que el costo de energía eléctrica es bien alto y el sistema todo el mundo sabe cómo está el sistema, de que cada vez el agua es más cara, la comida es más cara, por las leyes de cabotaje nosotros importamos más del 85% de las cosas que entran a este país, así que todo es más caro, los carros son más caros, la gasolina sube constantemente, o sea que honestamente es bien complicado. El título de ese tema para mí lo encuentro interesante porque me pongo a pensar, yo tengo familia en Hawái. Ah, ¿de verdad? Sí. No sabía, qué cool. Tengo un tío y una prima. Y él llegó a Hawái porque él fue militar. Ok, y tuvo una base allá. Exactamente, tuvo una base allá. Okay. Y él nunca volvió a la isla. Él él vive, inclusive todavía, allí vive en Hawái. Y siempre que viene, siempre he escuchado también que Hawái es bien caro, esto. Y mi prima también, mi prima me ha dicho, mira, inclusive yo para conseguir ropa, pues, porque ella es llenita, ella me dice, para conseguir ropa, cuando vengo a Puerto Rico yo me surto, porque ropa para mí de mi talla en Hawái es súper cara. Ok, es cara. Correcto, es bastante cara. So que cuando yo escuché, no quiero que le pase lo que, ¿tú sabes? Lo que le pasó a Hawái, yo pensé en mi familia también. Definitivamente. Pensé en eso y yo dije, Dios querido, y también obviamente sabiendo pues que a Hawái lo hicieron estado y toda esta cosa. Todas las implicaciones políticas y de colonización que tuvieron, que algunas guardan paralelismo, otras quizás no, pero lo que él está queriendo dejar saber es, mira, ya hay precedentes de gente que ha tenido que vivir experiencias complejas, difíciles y demás. Antes de entrar de lleno al texto, esto no solamente, como estábamos hablando ahora, la guagua aérea fue en el 93 que se publica. Y luego, más o menos en los finales de los años 80, Juan Antonio Corregede escribe una canción que es una de las canciones más emblemáticas que en esta isla se pueden cantar o se pueden experimentar. Y te voy a leer la canción para ver si tú te acuerdas de esa canción. Y es la última canción que voy a leer y después entramos al texto. Prometo, pero es que me parece interesante porque desde los 80 estaba pasando esto. Dice más o menos así, a ver si tú te acuerdas. Ya yo creo que sé cuál es. Desde las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar, un largo llanto y morir.
De ese llanto yo nací, como la lluvia una fiera, y vivo la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volaba, a Nueva York se acercaba un peón de las Marías. Con la esperanza, decía, de un largo día volver, pero antes me hizo nacer, y de tanto trabajar, se quedó sin regresar, reventó en un taller. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo. Del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto, de un Puerto Rico de ensueño, y yo soy puertorriqueño, sin nada, pero sin quebranto. Y el lechón que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un zaguán pague la afrenta, pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del malo se amontuna, y así le gritó al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Este poema lo hizo Juan Antonio Corregel y lo musicalizó Roy Brown en los años 89, pero es, una vez más, es la experiencia de alguien que su familia tuvo que emigrar en esas primeras olas de los viajes a Nueva York y de la gente que se tuvo que mudar a Nueva York, y como él cuenta que él nace en ese estado, pero él ve como su familia queriendo regresar porque tiene su corazón aquí en la tierra, en la isla, no puede regresar porque las circunstancias no se lo permiten. Su papá tuvo que trabajar grandes jornadas, porque esa es otra cosa. La mayoría de nosotros, cuando vamos a Orlando, por ejemplo, vamos de vacaciones. Sí. Así que todo el mundo piensa, yo me voy a mudar para aquí porque todo el mundo está en el mood de vacaciones. Uno piensa que Mickey Mouse te va a hacer el desayuno todas las mañanas y que tú te vas a levantar en el resort y tú vas a entrar a Disney todos los días. Exacto. Y no es así. No. La realidad es que mucha gente tiene que trabajar 3 trabajos. Sí. Tiene que perder muchas horas y tiempo con su familia. Sueño, sacrificios bien brutal para tener algunas cosas. Así que cuando tú lo miras, tú dices, hermano, dejaste la vida entera intentando trabajar para tener un mejor bienestar, pero la realidad del asunto es que se vuelve complicado el asunto. Y en base a eso, que son situaciones que no cambian en este momento, yo comencé a preguntarme, ¿pero qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de esos procesos y cómo de alguna manera puede presentar algún aliciente, algo que traiga calma y paz al corazón? Y hay un pasaje que se encuentra en el Salmo 126 que ha llevado conmigo finales de todo el año pasado y todo este año, y ha sido un pasaje de esos que he recurrido muchas veces. Y mira lo que dice, es bien interesante. Dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Esta versión es la nueva internacional. Okay. Entonces nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales del río en el Negev. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llora esparce la semilla, cantando recoge sus gravillas. Este salmo es bien fascinante porque es un salmo que le llaman los salmos de ascensión. Son los salmos que se usaban cuando el pueblo iba al templo. El templo estaba ubicado más o menos como en una zona alta, así que la gente tenía que subir las montañas para poder llegar. Y en el proceso, en muchas ocasiones, este salmo, hay una serie como de algunos, creo que eran 10 o 15 salmos, desde los salmos 120 al 134, son 15 en total, que le llaman salmos de ascensión, que usualmente eran los salmos que la gente recitaba cuando estaban subiendo al templo. Y este salmo era uno de ellos, y particularmente uno de ellos de acciones de gracias, porque era el momento en donde la gente recordaba cuando Dios los sacó de Babilonia y les devolvió otra vez la oportunidad de regresar a su tierra. Que por eso se amarra también a lo que hemos estado hablando, porque es el salmo de la gente que agradecida dice, nosotros nunca pensamos que vamos a volver. Nunca pensamos que habíamos de regresar otra vez a Jerusalén. Jamás por nuestra cabeza pasó de que Dios nos fuera libertad y que nuestro futuro tuviera un giro tan inesperado. Y precisamente eso es lo fascinante de este salmo y esos primeros versos. La versión Reina Valera lo traduce como si fuera un asunto de pasado. La Reina Valera dice, cuando Dios nos liberte,
cuando venga esa libertad a Sion, que es la forma poética de llamarle a Jerusalén, nosotros seremos como los que sueñan. Pero las últimas investigaciones y los últimos hallazgos que se han hecho acerca del texto original se dieron cuenta de que Reina Valera lo estaba traduciendo en pasado, pero el texto estaba escrito en presente. Así que lo que ellos estaban diciendo era, nosotros no estamos soñando con algo que pasó, sino que estamos agradeciendo por algo que ya Dios hizo. Pero no se nos olvida eso que Dios hizo con nosotros. Así que cada vez que nosotros subimos al templo, subimos pensando, nosotros jamás pensamos que nosotros íbamos a volver otra vez a subir aquí. Ajá. Nosotros jamás nos imaginamos que Dios podía libertarnos del imperio babilónico. O sea, para nosotros no era forma alguna posible en nuestra cabeza que Dios nos fuera a dar la libertad otra vez y que ahora nuestros hijos pudieran vivir en las tierras que nosotros amábamos. Eso es bien fascinante porque lo que implica el texto es que Dios es capaz de darnos lo inimaginable. Nosotros a veces estamos viviendo un contexto bien particular. Estamos viviendo una realidad bien particular y de momento Dios hace algo que tú dices, ¿y cómo rayos Dios lo hizo? No había forma alguna que ni en mis cálculos, ni en mi mente, ni en mis planes, ni en las cosas que yo intenté, las cosas que yo ejecuté, en lo que yo traté, en lo que yo moví, en las palas que llamé, no había forma de que esto sucediera y Dios hizo lo inimaginable. Abrió la puerta secreta. Abrió la puerta secreta. Y esta gente lo que estaba diciendo era, Señor, cada vez que nosotros subimos a darte gracias, no podíamos despegar de nuestra cabeza que tú eres el Dios que hace las cosas que hombre no puede imaginar. Así que si tú eres capaz de hacer eso, y mira lo que dice después, ellos dicen, por eso es que nuestra boca se llenó de risa. Sí. Porque la alegría llegó cuando nosotros nos dimos cuenta de que tú eres el Dios de las cosas que no se pueden imaginar. Y no solamente pasa eso, ellos dicen, sino que la gente alrededor de nosotros, los pueblos alrededor de nosotros se dieron cuenta que tú habías hecho unas cosas tan extraordinarias con nosotros que nosotros nunca las podíamos imaginar. El 2025, literal. O sea, yo escucho, mientras lo leía, yo decía, Señor, pero es que tu palabra está tan y tan brutal porque esto fue escrito hace muchos años atrás. Y ahora uno se pone a leer y es la foto viva de nosotros. Literalmente. De tantas cosas que el pueblo puertorriqueño ha pasado. Que nosotros pasamos con nuestra familia. Y con otras cosas que no necesariamente sean en migración, pero que tienen que ver con nuestra realidad. Correcto, también. Con nuestra sociedad, nuestra realidad. Y que a lo mejor la gente mira a la isla o nos mira a nosotros y dice, Dios mío, pero esta persona pasó esto, esta persona pasó lo otro. Y míralo cómo está todavía. Está de pie e inclusive tiene hasta una risa. Literal. Una sonrisa en sus labios. Pero obviamente sabemos que eso es gracias a nuestro Señor. Sin duda alguna, el gozo regresa al corazón porque tú dices, no había manera alguna de que fuera por mí, ni por las acciones de nosotros. Es que tú haces las cosas inimaginables. Y es interesante porque esos primeros versos, lo que el salmista que está escribiendo este salmo está invitando constantemente al pueblo es a recordar. Y para nosotros que hemos vivido momentos difíciles, sabemos lo complicado que es recordar. Pero es interesante porque el texto sagrado, nada más en el Antiguo Testamento, para que tengas una idea, hay 169 pasajes que te llaman a recordar. Eso mismo estaba pensando ahora. Yo decía, la Biblia está llena, obviamente no sabía el número específico, pero la Biblia está llena de pasajes donde el Señor nos dice, recuerda, el Señor nos invita a pensar, a reflexionar. Así es. Y lo interesante del asunto es, si eso te parece fascinante, hay 3 pasajes principales abriendo el canon bíblico que es Dios quien recuerda. Y lo interesante es que, por ejemplo, en el libro de Génesis aparecen estos 3 pasajes inicialmente. Dios recordó a Noé. ¿Y qué pasó? Lo sacó del arca hacia la tierra seca. Dios recordó a Abraham y lo salvó a su sobrino Lot de la destrucción de la ciudad de la Yonor y le dio un hijo que no tenía la capacidad de tenerlo. Dios recordó a Raquel y le dio un hijo también. Y es interesante lo que un comentarista dice. Dice, cuando Dios recuerda, lo hace para el futuro y para la vida. Mind blown. Cuando Dios recuerda, lo hace para el futuro y para la vida. Y lo que el texto nos está diciendo es recuerda para el futuro y para la vida. Está brutal también que el Señor también, como dijiste, recordó a Abraham por una persona. Por una persona. Por una sola persona. Exactamente. Recordó y dijo, espérate, esta persona tiene la capacidad de afectar a una generación completa. Así es. Así que cuando tú miras el texto te das cuenta de que
Dios una vez más, como decía el comentarista y es el doctor Jonathan Sachs que dice eso, dice, Dios recuerda para el futuro y para la vida y nosotros nos está invitando a compartir esa cualidad de Dios. Eso es brutal porque yo vengo, por ejemplo, de una familia en donde mi abuela paterna, quien fue la persona que me enseñó a orar, que me enseñó a todas mis disciplinas espirituales, quien encaminó a mi familia, a mi mamá, en los caminos del Señor, ella fallece de Alzheimer. Así que yo soy un neurólogo frustrado porque yo siempre quise estudiar neurología para mirar las enfermedades neurológicas, particularmente el Alzheimer. Mi abuela materna también falleció con complicaciones de Alzheimer. Wow. Y lo que implica esa enfermedad es que tiene una afección en la parte neurológica en donde la gente comienza a perder la memoria, el short-term memory, el de mediana y el long-term memory. Así que llega un momento en donde la gente no acuerda ni a sus hijos, no acuerda nada hasta que su sistema colapsa y se va apagando. Y me acuerdo una vez que yo tuve una conversación que estaba hablando con alguien diciéndole que de lo difícil, lo triste que es la enfermedad para los cuidadores, porque tú tienes, quien tiene las memorias es el cuidador y el enfermo no tiene las memorias, no puede recordar y tú queriendo traerle exactamente estimularle esos recuerdos, no lo puedes hacer. Y esa persona me dijo en alguna ocasión, me dijo, pero tú no te has dado cuenta que hay belleza en el olvido. Y comenzó a decirme, porque imagínate, esa persona no tiene que levantarse al otro día recordando que tiene cuántas deudas, que tiene cuántas presiones, y comenzó a decirme un montón de cosas. Y en ese momento yo dije, mira, ¿sabes qué? Tienes un buen punto, pero luego cuando voy al texto bíblico, el texto sagrado me dice, aunque hay de alguna manera algún cierto de beneficio en ese olvido, porque hay un montón de cosas que te las libera, pero hay una belleza mucho más profunda en el recuerdo, en el tú saber que Dios está haciendo las cosas inimaginables. Mientras yo leía ese texto, me acordaba de Dios me ha regalado el privilegio hace 6 meses atrás de estar como pastor recurso en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Morovis Pueblo. Y he conocido gente maravillosa allí. Pero hay una pareja en particular que dentro de esos primeros diálogos que habíamos tenido, ellos me comienzan a contar que cuando ellos estaban jóvenes, que se casaron, a los pocos años empezaron a buscar bebé porque ellos querían tener bebé. Y ella perdió 7 embarazos, de 6 a 7 embarazos, hasta que la última salió. Y es la hija de ellos, que es la única hija que tienen. Hoy en día, esa hija se casó y ahora esa hija está embarazada. Y obviamente, ya tiene como, se supone que para en febrero. Lo brutal del asunto es que mientras yo reflexionaba en este texto, y me acuerdo que se lo pude compartir, yo le decía a ellos, hay una belleza en el recuerdo. Porque lo que se supone que era un recuerdo de dolor, que eran los momentos de pérdida de esos bebés, se convirtieron en procesos de alegría, porque ahora tuviste que Dios hizo lo inimaginable. Porque por 6 embarazos tú pensabas, de esta Dios no va a hacer nada. E hizo lo inimaginable a tal punto de que ellos tienen una nena. Y no solamente tienen una nena, sino que esa nena crece. Y esa nena crece y se casa. Y ahora ellos están mirando que el Dios inimaginable, que hizo las cosas inimaginables, les dio a ellos el milagro de la vida. Ahora ellos están viendo el milagro crecer de sus nietos, o de su nieta, que en este caso es una nieta. Creciendo en la barriga de su hija. Y tú poder decir, ese Dios que hace lo inimaginable fue el que nos llenó el corazón de alegría, el corazón de gozo, porque cuando nosotros pensábamos que no había posibilidades, Dios abrió, Dios quitó el duelo de las pérdidas anteriores y lo reparó y lo reivindicó con una bendición, que ahora esa bendición tiene fruto también. Entonces ellos poder mirar eso y poder recordar, ¿sabes qué? Aunque hubo un proceso de dolores, Dios cambió ese proceso por algo que nosotros no podíamos imaginar. Aunque quizás hay mucha gente que se ha ido porque ha ido buscando otro futuro, Dios es el Dios que logra vincular, establecer vínculos profundos como no se tenían antes. Y de momento tú dices, aunque se fueron para allá, de momento ahora yo tengo una relación con mis hijos que no tenía. Tengo una comunión con mis hijos que aquí en Puerto Rico no tenía, o con mis nietos que no tenía. Así que Dios comienza a mover espacios y comienza a hacer lo que es inimaginable para nosotros. Mientras contabas eso, te voy a traer entonces otra, no contraparte, pero otro lado, como quien dice, de la moneda. Hablabas de eso y tú atendí una vez una muchacha, tuvo una clienta donde ella también tuvo más o menos como 6 pérdidas de embarazo. Y el que se le dio nació con una condición extremadamente extraña que sale en yo no sé cuánto. Y
tú contando eso, me pongo a pensar, y yo, esa mujer da gracias por ese nene todos los días. Aunque ella sea su cuidadora, aunque el nene no camine, el nene no hable, el nene sí entiende, por lo menos la expectativa que le dio la ciencia, ese nene la superó. Wow. Ya ese chamaco va por 18 años. Wow. Y supone que era mucho menos la expectativa. Correcto, la expectativa de vida fue, y esa muchacha vive agradecida todos los días con ese nene que a lo mejor, como tú dices, no le puede dar fruto, no le puede dar una generación, pero era lo que ella pedía. Exactamente. Era lo que ella anhelaba su corazón. Y ella ella da todo por el nene. Inclusive recientemente Make-A-Wish se lo llevó para Disney. Ay, qué chulo. Yo lloré viendo las historias de esa muchacha, ya no la atiendo, pero es una muchacha que yo me la llevo, mira, arraigada en el corazón, porque cuando yo empezaba, me acuerdo, ella vive en un apartamento, en el último piso y toda la cosa, pero el Señor sí me dio la oportunidad de yo atenderla para la pandemia, y yo iba a la casa y a orar con ella, y yo ver cómo esa mujer se disfrutaba a su hijo, ella le habla, ella lo trata totalmente normal, pero con ese agradecimiento en el corazón del Señor, que mira, lo que me lo diste diferente, pero era lo que correcto. Y eso precisamente es algo fascinante, porque Dios precisamente hace las cosas que nosotros no podemos imaginar y nos lleva a escenarios que a veces cualquier persona diría, rayete, después de 6 y que le venga con un problema, eso es como que casi un castigo divino. Y esa persona dice, no, lejos de ser un castigo, es la bendición más grande que Dios me haya podido dar, porque le permite entonces a ellas unos escenarios y unos espacios que tú y yo no podemos entender ni vamos a comprender, pero una vez más ese es el Dios que hace las cosas que nosotros no podemos imaginar. Y eso es lo que ese pueblo experimentaba todos los días, lo mismo que experimentaba esa cliente que tú me decías, que cada vez que subían al monte decían, tú eres el Dios que haces las cosas que nosotros no podemos imaginar. Y nos das esos escenarios que nosotros no podemos ni tan siquiera concebirlos. Y que no están en nuestra capacidad, sino que es en tu poder, en tu fortaleza y en tu soberanía, que tú haces como tú quieres hacerlo. Y es brutal porque este salmo continúa de algo bien fascinante, que es este pueblo que está subiendo al templo, validando y afirmando y alabando a Dios por las cosas que Dios hizo que son inimaginables, como la liberación de Babilonia, pero ese recuerdo no está distanciado de la realidad. Y es que ellos saben que ellos están subiendo y ellos están experimentando esa libertad, pero hay un montón de otros hermanos y compatriotas judíos que no la están experimentando igual que ellos. Así que ese pueblo, cuando tú miras el verso 4, es un verso fascinante porque él dice, ahora Señor, también acuérdate de los cautivos que están entre nosotros. Y es interesante porque la traducción de Nueva Versión Internacional dice, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negev. Ellos utilizan una metáfora de un río que usualmente para verano se seca absolutamente. Y nadie sabe si está la incertidumbre de se nos va a morir el ganado, se nos va a morir la tierra, no sabemos si va a llover o no va a llover. Y ellos están diciendo, de momento tú haces un milagro y llueve y se llena otra vez ese río y todo se soluciona. Pero ellos están diciendo, pero no te olvides de ellos también. De los que están entre nosotros que están cautivos también. Porque hay un montón de gente que como nosotros estamos experimentando las cosas fascinantes de Dios, pero hay un montón de gente que también la está viviendo difícil. Sí. Y que hoy no están viviendo o no están concibiendo las cosas como tú y yo las concebimos. Que hoy tú le preguntas y tú le dices, tú puedes hablar de las cosas extraordinarias de Dios y que sin duda alguna las debe tener, pero la crisis los cerca de una manera que ellos no logran internalizarla. El recuerdo se les va. Sí. La capacidad de recordar esas cosas que Dios hizo no las tenemos presentes porque parecería que este presente ahoga ese recuerdo. Y es fascinante como ese pueblo dice, yo no me puedo olvidar de los que no están viviendo como nosotros. Que poco más o menos ahí es una de las cosas que yo puedo rescatar de ese cortometraje de Bad Bunny y que también creo que la iglesia debería insertarse ahí. Porque lejos de nosotros estar en una contienda de decirle, mira lo que es el muchachito ese, tan mal hablado que es en las canciones, tan vulgar que es en la... Pero el chamaco está evocando una realidad que él la tiene latente en el corazón porque probablemente ha vivido despegues, tiempos complejos de separaciones y él está diciendo y aunque yo estoy aquí, y aunque yo estoy allá y aunque tengo el éxito del mundo, aunque soy multimillonario y a mí no me hace falta absolutamente nada, yo no me olvido
de lo que sí la están pasando. Yo no me olvido de aquellos que sí están llorando porque no logran manejar el duelo de un hijo que se fue, de un nieto que tienen que montarse en un avión para y viajar 4 horas para poder verlo cuando antes lo veían todos los días en la semana. De hijos que sencillamente visitaban todos los fines de semana, ahora los van a ver una vez al año, una vez cada 2 años cuando ellos puedan tener vacaciones o cuando estén los chavitos para que ellos puedan viajar también o viceversa. Así que me parece que lejos de también nosotros tirarle todas las bombas, es decir, la iglesia es un espacio seguro para que aquellos que están pasando los procesos de duelo, nosotros podamos abrazarlo y decirle, Dios sigue haciendo cosas inimaginables. Y aunque hoy cuando estamos subiendo al templo, no hay tanta risa en tu corazón, no hay tanto gozo en el alma, aunque hay hoy más lágrimas que cualquier cosa y más preguntas que respuestas, ese mismo Dios que un día te entregó cosas que tú no podías pensar, es el mismo Dios que nos está usando a nosotros y vamos a subir juntos. Y si tú no puedes cantar hoy, cantamos nosotros por ti. Si tú no puedes hoy subir las 2 piernas, nosotros te cargamos al hombro y te llevamos allí. Porque de eso se trata el cuerpo. El cuerpo de Cristo, es decir, aunque nosotros nos alegramos y estamos viviendo el gozo, hay un montón de gente que no lo está viviendo. Y nosotros no nos desconectamos de esa realidad. Porque si ellos se han olvidado por el dolor, nosotros no nos olvidamos por la alegría. Que esos son otros 20 pesos. Y el Señor nos tiene aquí ahora en este tiempo para eso mismo. Así es. Así es. Estamos aquí en este tiempo para eso mismo, para no desconectarnos de la realidad de nuestra sociedad, porque no nos podemos poner como los caballos, las gringolas, literal, y seguir caminando. No, yo estoy por mí, por los míos, y atrás, mira, el que se quedó, exactamente, la salvación es individual, así mismo, pero el Señor también cuando llegamos a su presencia, mira, yo te mandé a hacer comunidad. Así es. Yo te mandé a llegar a los necesitados. ¿Qué tú hiciste? Así es. Y eso es fascinante porque precisamente es eso. La mayoría de nosotros nos olvidamos en los procesos de dolor, pero nos olvidamos en los procesos donde todo va bien. Y cuando todo está bien, entonces nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo la plenitud de Dios, ahora me toca a mí vivir arriba. No se te puede olvidar el que está atrás. Que hay otros hermanos alrededor tuyo que no lo están viviendo igual que tú. Correcto. Y eso es decirle, Señor, presérvanos en el momento de alegría, pero presérvanos también en el momento de dolor. Así que yo creo que Benito nos dio una oportunidad de poder mirar de cerca lo que la iglesia me parece que debería estar haciendo, que es poder estar de tú a tú con la gente, poder estar más cercano a la gente y a las personas, poder estar mirando el dolor de la gente y no necesariamente estar concentrados en nuestro propio momento de felicidad, porque no se nos puede olvidar. Ese pasaje al final cierra de una manera bien chula, porque ese pasaje cierra diciendo, y lo quiero leer textualmente de la versión que estamos leyendo, cierra diciendo, los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. A mí me parece esa parte fascinante, esos últimos 2 versos, porque el salmista está casi diciendo, Dios es el Dios de las temporadas. Y Dios es el Dios que no nos exime de las siembras de lloro, pero también tampoco nos exime de las cosechas de alegría. Y Él está diciendo, va a haber momentos en donde vas a ir andando y llorando, tirando una semilla sin saber si va a germinar o no. Y eso es brutal, porque es la imagen de un sembrador que no sabe si la tierra va a dar, que no sabe si realmente esa semilla que tiró va a surgir. Es tener la esperanza de que Dios mande la temporada favorable y que la tierra dé el fruto que tiene que dar. Él se encargó solamente de sembrar. Y muchas veces la imagen de ver a este sembrador plantando una semilla y con lágrimas en los ojos diciendo, yo no sé si eso va a salir. Yo no sé si eso se va a dar. Y el salmista decir, va a haber momentos en los que tú vas a ir andando y llorando y vas a ir sembrando. Pero el salmista le dice, yo te garantizo que cuando tú regreses después de ese andar, cuando tú vayas por la tierra, la sembres la última semilla y cuando tú regreses, el Dios de las temporadas es el Dios que va a cambiar la manera de tú ver las cosas, va a cambiar la tierra y va a hacer que germine y entonces tú vas a ir otra vez, ya no con el lloro, sino con alegría, cantando, recogiendo lo que sembraste. Qué brutal. A mí me parece que eso es fascinante y
particularmente hermoso para este año. Sí. Porque mucha gente, una vez más, está viviendo los procesos de éxodo. Mucha gente está viviendo los procesos de decisiones. ¿De qué voy a hacer? Está empezando el año y yo no sé si me voy a tener que ir, si me voy a tener que quedar. Llorando quizás el proceso de que hay cosas que no están dando fruto. Hay otros que estamos viviendo y que hemos visto la mano de Dios desde temprano en el año haciendo cosas inimaginables. Pero ninguno de los dos escenarios es mutuamente excluyente. Es que a los dos el Señor nos está llamando a recordar. Yes. Al que le está yendo bien en lo inimaginable, recuerda que hay gente que no le está yendo igual, que hoy todavía no está experimentando eso. Y al que está sembrando con lágrimas en los ojos, recuerda que Dios es el Dios de las temporadas y que Él es capaz de cambiar nuestros escenarios en escenarios de alegría. Dentro de esta conversación está brutal porque el Señor desde el domingo, por lo menos a mí, con la predicación de nuestro pastor el domingo, me empezó a dar una bofetada de cariño, como dicen por ahí, me empezó a dar el Señor una bofetada de cariño. Pues dentro de él, yo sé que mi trabajo, eso ha sido por el Señor. Y desde este domingo el Señor me está dando una bofetada de cariño y ahora mismo también me la da de nuevo, como que te tocó hacer algo que te mandé. O que tengo esta muchacha que también está pasando por una situación bien complicada. Complicadísima. A nivel de que yo dije, amiga, no vuelves. Sí. Pero yo venía reflexionando, hablé en algún momento con mi esposo, le pregunté, ¿tú crees que estoy haciendo lo correcto? Sí, no, mete mano. Fantástico. El domingo el pastor trae un testimonio en la predicación de él donde hablaba pues que recibió una carta de un convicto y el pastor pensó dentro de él como que no, esta persona viene a hacer esto, viene a pedir lo otro y de momento cuando lee la carta es simplemente expresándole las gracias por ese culto que hubo aquí en la iglesia a los convictos y yo dije, Señor, ya el corazón ahí empezaba a estrujarse. Y entonces ahora hablando contigo y estamos hablando de este punto de que hay otros que no la están pasando bien. Que cuando yo me estoy hablando con ella en mensajes de texto, ella lo que me dice, mira, ahora mismo yo me siento sola. No tengo a nadie. Las personas que yo tenía se me han ido alejando y me siento sola. Y necesito volver a un sentido de normalidad. Y yo dije, Señor, pues, ahí está la segunda. ¡Boom! Y hablé con mi esposa y me dice, no, trayéndomelo como tú me lo estás trayendo ahora, mete mano. Qué brutal. Y, ¿sabes? Yo creo que el Señor este año también nos llama a eso. A no, está bien, tenemos que estar pendientes de la cruz, pero también tenemos que estar pendientes a la gente. Sin duda. Y es eso, es que no se nos puede olvidar. Estamos subiendo con alegría, pero cuando el que está al lado mío no está subiendo con alegría, ¿qué yo hago? Le digo, ¿sabes? No te preocupes, yo voy para allá arriba, allí yo oro por ti. Exacto, te tengo en mis pensamientos. Te tengo en mis pensamientos, o te digo, ¿sabes qué? Vámonos juntos, porque hoy tú no puedes cantar, pero yo canto por ti. Hoy tú no puedes orar, pero yo oro por ti. Hoy tú no puedes caminar la milla extra, pues nos tiramos al hombro entre tres y te cargamos y caminamos juntos la milla extra. Correcto. Porque es eso, es subimos, no es subo solo. No es la desconexión de que si tú tomaste tus decisiones, eso es problema tuyo. Porque cuando tú tienes fijo a quien nos hizo lo inimaginable en nuestra vida, en muchas de esas cosas es desconectado de nuestra propia realidad. Es diciendo, ¿sabes qué? Es a pesar de ti mismo o a ti misma. Es a pesar de tus decisiones buenas o tus decisiones malas. Es que sencillamente en su amor y en su soberanía y en su misericordia, Él decide hacer cosas que nosotros por nuestra propia fuerza no podíamos hacerlas. Así que cuando tú tienes eso presente, tú dices, si yo no me merecía los milagros que estoy viendo, yo no puedo dejar al otro porque sencillamente es que esto es por gracia. Es por gracia, sencillamente por gracia. Así que yo no puedo dejar a alguien más atrás. Correcto. Y esa semilla que entonces le tiramos a la tierra y no sabemos, pues yo zumbé la semilla. A ver qué pasa. A ver qué pasa, pero obviamente eso sabemos que no va a tornar tras vacía. Así es. Así que estamos contentos, estamos súper pompeados. Nosotros esperamos de alguna manera que este tiempo haya sido de bendición. Compártelo a todos tus amigos, que también pueda llegar esto a sus hogares, a sus dispositivos y que puedan tener estos espacios de reflexión, porque me parece que es vitalmente importante que la iglesia nos insertemos en eso y que no nos olvidemos que Dios es un Dios que hace cosas inimaginables,
pero que también nos invita a recordar en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Así que hasta la próxima. Bye.